¿Cómo montar un negocio a través de levantamiento de capital? ¿A través de un fideicomiso o a través de una SAPI? En el video del día de hoy vamos a analizar este punto que ustedes mismos me han preguntado, me han propuesto en este canal de YouTube, y es una pregunta muy frecuente, sobre todo para emprendedores que tratan de fondear un negocio, tratan de financiarse y se encuentran frente a la polémica o frente al debate de decir, ¿lo hago a través de una empresa, una SAPI probablemente, o lo hago a través de un fideicomiso? Y si no es fideicomiso, ¿qué tipo de empresa? ¿Tiene que ser SAPI forzosamente o puede ser una SA, una SDRL, etcétera? Entonces en este video voy a tratar de ser breve. ¿Y por qué? Porque yo no te puedo dar una asesoría porque no conozco tu caso. Cada caso tiene particularidades diversas. Es decir, tendrás temas fiscales determinados, temas de prevención de lavado de dinero, temas legales, temas notariales, temas contables. Todo tiene que ser hecho perfectamente a la medida. Entonces, lo que voy a hacer en este video es hablar únicamente de generalidades que yo pienso que te van a esclarecer bastante el panorama. Así es que sin más, primero que nada, te voy a decir una cosa. Si tú lo que estás buscando es fondear un proyecto, fondear una empresa, algo determinado, y tú estás esperando poder captar recursos del público, te quiero decir que esto está prohibido. Y no solamente está prohibido, está sancionado como delito en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice, nadie puede captar recursos del público, junto con el 103 de dicha ley. ¿Qué significa captar recursos del público de tal manera que sea sancionado con pena privativa de libertad? Significa que yo no puedo pedir dinero, recursos financieros al público en general, o sea, a personas indeterminadas, para fondear un proyecto, generar rendimientos y entonces devolverles una ganancia, utilidad, dividendo, como le quieras llamar. Esto es, por ejemplo, yo no puedo publicar en redes sociales que inviertas en mi empresa. No lo puedo hacer porque es un medio masivo de comunicación. Estoy dirigiendo a personas indeterminadas. Esto se llama público en general. Cuando yo solicito recursos para que yo con ese dinero haga una inversión, la que sea, y entonces genere pasivo directo contingente, trabaje el dinero y devuelva a esas personas un rendimiento, eso está totalmente prohibido. ¿Por qué razón? Bueno, pues la razón es que el gobierno mexicano presume parte de la idea de que no tienes las bases legales, fiscales, no tienes los filtros debidos, no tienes el capital necesario, no tienes la expertise necesaria para poder utilizar dinero ajeno y jugar con él, jugar en el buen sentido de la palabra, manejarlo, invertirlo y luego devolver un rendimiento. El gobierno mexicano odia eso, no le gusta. Para que tú puedas hacer eso, únicamente lo puedes hacer a través del mercado de valores. Pero ahí ya estamos hablando de capitales muy grandes. Estamos hablando de miles de millones de pesos que requieres entre asesoría, capital, activos, capital contable, etcétera, y que se aleja del pequeño y mediano empresario. Entonces, primero que nada, si tú quieres fondear un proyecto, olvídate de captar recursos del público. Es decir, no lo vas a hacer de forma habitual. No lo vas a hacer de forma profesional, no lo vas a hacer a través de medios masivos de comunicación como radio, televisión, redes sociales. Por ejemplo, no lo puedes hacer a través de YouTube, a través de Instagram tampoco. Y la conducta que no está permitida, te digo, simplemente se trata de que yo pido dinero al público en general, personas indeterminadas, obtengo ese dinero, lo invierto y les devuelvo un rendimiento. Eso es lo que no se puede hacer. Ahora bien, la pregunta es cómo sí lo puedo hacer. Así es que, hecha esa aclaración, ahora sí entenderás por qué vale tanto esta pregunta de cómo puedo financiarme si quiero levantar capital. Así es que bueno, primero que nada vamos a entender el lado de la empresa. Primero que nada vamos a hablar de la SAPI. ¿Qué es una SAPI? A ver, una SAPI es una empresa, es una sociedad mercantil, hablando jurídica y técnicamente. Le vamos a decir empresa en este video para que sea más sencillo y sea más certero el comentario y lo puedas entender mejor. Es una empresa que está hecha precisamente para jugar con los derechos de los accionistas. Y con jugar lo digo en sentido positivo, no lo digo de forma negativa. En el buen sentido de la palabra, jugar significa que puedo agregar, puedo quitar derechos económicos, derechos corporativos, etc. La única limitante es que no puedo privarlos de las ganancias. Esto es, no se puede convertir la SAPI en una empresa leonina. Por ejemplo, tú no puedes tener un inversionista al que no le des nada. Eso está totalmente prohibido en cualquier empresa. Y lo que te quiero decir es que la SAPI como vehículo de inversión puede ser atractivo, pero si la sabes utilizar. Si la sabes utilizar, ¿por qué razón?
porque se parece mucho a la sociedad anónima tradicional. De hecho, la SAPI es una sociedad anónima, significa Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Entonces, no te vayas con la finta. Desde el 2014, que ya tiene más de 10 años, se aprobó la reforma financiera, y la reforma financiera lo que estableció es que son casi iguales la SAPI y la SA. De hecho, yo te podría decir que solamente en casos muy determinados tú tendrías motivos específicos para elegir una SAPI para un negocio. Casi siempre que un cliente me dice quiero una SAPI, yo me termino dando cuenta que lo podría haber hecho lo que quería hacer con una SA tradicional. Entonces, lo que tienes que saber es que la SAPI ofrece como ventaja que tiene más flexibilidad en cómo estructurar derechos económicos para ciertos accionistas. La SA es un poco más rígida en eso. La otra ventaja que tiene la SAPI es que los derechos de minoría son más pequeños que en la SA tradicional. Por ejemplo, yo necesito más porción de capital en una SA para detonar ciertos derechos, mientras que en una SAPI necesito menos porción de capital para detonar ciertos derechos. Esto ante conflictos. Esto ante problemáticas que yo tengo como accionista, puedo ir y solicitar ante la autoridad judicial ciertas cuestiones que me ofrece la ley. En ese sentido, la SAPI requiere menos capital por parte del accionista y la SA generalmente requiere más capital. Otra ventaja de la SAPI es que como debe tener consejo de administración forzosamente, ahí le puedes meter reglas de gobierno corporativo y la administración puede volverse un poco más equilibrada, ponderando intereses económicos, intereses financieros, intereses corporativos, de negocio, etc. Entonces la SAPI a fuerza va a tener un consejo, pero esa diferencia no me sirve de nada si no entiendo para qué es un consejo de administración. Y fundamentalmente te voy a decir, es para ponderar y equilibrar intereses económicos y corporativos en la empresa. Por ejemplo, si tienes varios inversionistas, el consejo te sirve para que grupos de inversionistas nombren un miembro del consejo y entonces, como el consejo convoca asambleas de accionistas, esto te da cierto control. La SAPI forzosamente tiene consejo. La SA también puede tener consejo, pero la SA puede tener también administrador único. Pienso que no es una diferencia tan radical, pero que te puede dar una luz para implementar gobierno corporativo. La otra diferencia es que la SAPI se puede gobernar como sociedad anónima bursátil. Esto significa que la SAPI la puedes estructurar vía estatutos y para esto sí requieres una asesoría profesional. Le puedes poner asamblea de accionistas, consejo de administración. Dentro del consejo vas a poner un comité de auditorías y uno de prácticas societarias. Va a requerir un auditor externo y así es como se va a gobernar una SAPI en ausencia del comisario. ¿Por qué? Porque en una SAPI que se gobierna como SAB, que es Sociedad Anónima Bursátil, el que vigila es el propio consejo de administración a través del comité de auditorías y a través del auditor externo que ya sale del consejo de administración. Esta sí te puedo decir que es una diferencia atractiva junto con los derechos económicos. Las otras diferencias pueden ser atractivas, pero yo pienso que las diferencias más atractivas para el inversionista va a ser los derechos de minoría, que son más bajos en la SAPI, que se pueden flexibilizar los derechos económicos en la SAPI y el tema de que se puede gobernar como SAB de CB. Ahora bien, en tanto a la SAPI, pues evidentemente que tenemos un capital social, accionistas, donde ellos son parte de los propietarios de la empresa. Es decir, la empresa es un pastel donde cada accionista tiene una rebanada. En ese momento yo me vuelvo partícipe de la empresa. Yo me estoy metiendo a casa ajena si es que me convierto en accionista, que ya no va a ser tan ajena porque entro a la empresa. Esta diferencia es fundamental cuando hablemos del fideicomiso, por eso quiero dejarla muy en claro. La SAPI también ofrece como ventaja que al no requerir consejeros independientes, pues pueden ser partes relacionadas, partes que tengan que ver directamente con la empresa. Los miembros del consejo no necesariamente tienen que estar desvinculados con la empresa. En otras empresas, en otros tipos sociales, sí debe ser así, como en una SAPIP de CB o como en una SAB de CB. Ahora, si tú quieres consejeros independientes, tendrás que pactarlo en estatutos. Tú te preguntarás, ¿cómo puedo materializar el tema de flexibilizar los derechos económicos en una SAPI? Y la respuesta es relativamente sencilla. Lo único que requieres es tener habilidad para redactar en estatutos las series y clases de acciones que van a conferir esos derechos económicos, pero también corporativos. Me estoy refiriendo
a que un asesor jurídico, esto tiene que ser hecho por un abogado evidentemente especializado en esa materia, tiene que redactar perfectamente una especie de división. Imagínate una tabla donde tenemos columnas y tenemos filas. Ahí vas a poner series y clases. Esta serie confiere este derecho, esta clase confiere este otro derecho, esta clase es capital fijo, esta es capital variable, esta serie no tiene derecho a voto, esta sí, esta tiene este privilegio corporativo, esta clase no tiene este privilegio corporativo, y ahí hasta donde te dé la imaginación, pero que evidentemente se ajuste a las limitaciones de la ley, que esto solamente lo conoce un asesor dependiendo del caso concreto. Recomendación: no compliques demasiado una SAPI, porque si tú lo haces, la operación se va a volver muy complicada. Y no solamente al nivel de asamblea de accionistas, sino también al nivel de consejo de administración, y a la hora de repartir utilidades puede ser sumamente complejo si tú emites demasiadas series y llega el momento en el que no queda claro qué le toca a cada quien. Yo puedo abrir una serie accionaria, un paquete accionario determinado para un proyecto específico. Por ejemplo, si yo tengo la clase F, por ejemplo, o la serie F, y esa serie F es para un proyecto específico, por ejemplo, un proyecto inmobiliario en tal lugar, yo le puedo dar utilidades determinadas a esa serie F de ese proyecto únicamente, a pesar de que yo tenga, por ejemplo, con esa serie F, el 40% de la empresa. Y esto me lleva a decirte, el hecho de que yo sea mayoritario no significa que voy a ganar más dinero en una SAPI. Yo puedo tener el 40% y ganar solamente el 5% de las utilidades de un proyecto. Tú te preguntarás, ¿por qué? Si tienes el 40% del pastel. Bueno, de eso se trata precisamente, que la SAPI puede jugar un poco con los derechos económicos. Ahora, con la SA se puede hacer, es un poco cuestionable, porque hay un articulito por ahí en la ley de sociedades mercantiles que no menciona lo de los derechos económicos para las SAs. Entonces, en ese caso concreto, yo me iría mejor por una SAPI DCB. Ahora, desventajas de la SAPI. Primero, bueno, pues que puedes tener una carga tributaria importante que va a ser muy rígida en realidad, ya que va a tributar tanto la empresa como el inversionista, dependiendo ciertas actividades, pero por ser sociedad mercantil tiene un régimen específico. Los accionistas siguen la misma suerte. Otra desventaja tal vez, y desventaja entre comillas, es que cuando yo invierto en una SAPI, pues estoy metiendo mi capital a una empresa ya constituida, si no soy fundador. Por lo tanto, yo me tengo que adaptar a las reglas o proponer una reforma de estatutos, lo cual puede implicar una negociación muy extensa. Otra desventaja es que a veces en las empresas lo que ocurre es que los socios fundadores o controladores lo que van a hacer va a ser monopolizar el poder financiero de la empresa. Cuando me refiero a monopolizar el control financiero, pues es que si estos accionistas tienen control en asambleas ordinarias, pues te aprueban estados financieros. Y como la ley no requiere para estos efectos auditarlos, puedes perder cierto control ahí como minoritario y ahí la llevas de perder. Otra desventaja tal vez que tiene la SAPI es que tendrás que negociar la independencia de ciertos consejeros, porque como la ley no se lo exige, eso ya te tocará negociarlo con ellos. Y en fin, esos solamente son algunos elementos que te puedo dar respecto de la SAPI, entre muchos otros que existen. Ventajas de la SAPI, bueno, pues ya te dije algunas, pero otra es que su constitución puede ser mucho más rápida que un fideicomiso. Por otro lado, su operatividad puede ser más eficiente en términos económicos que un fideicomiso. Y otra ventaja y desventaja también, esto dependerá de ciertas circunstancias, es que no hay un intermediario, como sí lo existe en el fideicomiso, para administrar los recursos. Y por último te diría que la SAPI, pues al ser empresa, tal vez sea más familiar, más común, y la gente inversionista se sienta más segura dentro de un vehículo empresarial que frente a un fideicomiso, que puede ser un poquito más complicado de entender. Ahora bien, vamos a pasar al tema del fideicomiso. Primero que nada, la pregunta del fideicomiso, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, pues el fideicomiso es un contrato, es un vehículo de inversión. Y esa inversión es capital de riesgo, o sea que no necesariamente está bursatilizado. El fideicomiso puede bursatilizar, sí lo puede hacer. Nada más que para eso se requieren ciertos capitales y procesos en donde el fiduciario hace colocación de documentos o papeles que representan el capital fideicomitido. Y en ese momento sí se pueden captar recursos del público, pero porque lo estás haciendo a través del mercado de valores. Evidentemente que este proceso es costoso, requiere ciertos montos y mucha transparencia en el contrato. Si tú lo quieres ver de esta manera, se parece a cuando una empresa pone en bolsa de valores títulos de deuda. El fideicomiso también lo puede hacer. Entonces, para acabar pronto, el fideicomiso es un contrato tripartita, donde tenemos un fideicomitente, que es la persona que aporta bienes o dinero al fideicomiso,
es el que detona la relación jurídica, el que la empieza, el que tiene la iniciativa casi siempre, y aparece un fideicomisario y aparece un fiduciario que casi siempre va a ser un banco, y por último un fideicomisario o varios fideicomisarios que son los beneficiarios, que son los que van a recibir los beneficios de la administración de ese patrimonio fideicomitido que aportó el fideicomitente o los fideicomitentes. Vale la pena decir que todo lo que tenga el fideicomiso dentro de su patrimonio administrado por el banco va a ser propiedad jurídica del banco. No es propiedad de los fideicomitentes ni de los fideicomisarios, es propiedad del banco. Pero no te asustes, porque el banco abre contabilidades especiales, con base en el 79 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por lo tanto, si llega a quebrar el banco, que es muy difícil que pase eso en México, no te preocupes. Aparte de que interviene el IPAB, el fideicomiso no es ahorro bancario y no se verán afectados tus fideicomisos o tu fideicomiso ante una quiebra bancaria. Lo que va a ocurrir únicamente es que habrá una sustitución de banco, esto se llama sustitución fiduciaria, y tu patrimonio se mantiene intacto. Y los fideicomisarios pueden ser designados en cualquier momento, son los que van a recibir los beneficios. Estos pueden ser tus hijos, tu esposa, tu esposo, inversionistas e inclusive puede ser un acreedor. Ahora bien, pasemos al tema pero de cómo levanto capital entonces a través de un fideicomiso, porque si en una SAPI lo hago a través de emisión de ciertas acciones y que esas personas determinadas suscriban esas acciones, inyectando capital en un fideicomiso, ¿cómo se hace? Pues es algo muy parecido en realidad. La única diferencia es que en vez de ofrecer una empresa, vas a ofrecer un contrato en donde el inversionista no se va a meter a una empresa distinta, no se va a meter a casa ajena. Lo que va a ocurrir es que va a inyectar capital al contrato de fideicomiso, pero la diferencia es que aquí ya no administras tú, ya no administro yo. Ya no administra mi empresa, administra la institución fiduciaria con las instrucciones que nosotros proporcionemos. El banco no va a hacer nada si yo no se lo giro. De hecho, es prácticamente imposible que un banco haga algo con un patrimonio fideicomitido si no tiene respaldo legal o instrucción de las partes o del comité técnico. El comité técnico es una especie de consejo de administración en un fideicomiso. Haz de cuenta, lo que hace el consejo en la empresa lo hace el comité técnico en el fideicomiso. Y claro, el fideicomiso también puede tener comités de auditorías, de prácticas, puede tener también consejeros independientes en el comité técnico, puede tener también desde luego derechos corporativos, puede tener auditor externo que audite precisamente las cuentas del fideicomiso, pueden auditar estados financieros del fideicomiso. Entonces el inversionista lo que va a hacer es inyectar capital, pero siempre personas determinadas. Tú no puedes atraer al público en general porque entonces caes en captación de recursos y el problema es que aquí ya tenemos un banco y te lo va a prohibir. De hecho, es probable que el fiduciario solamente te admita entre unos 20 y 40 fideicomitentes, algunos hasta 50. Pero ¿por qué no acepta más fideicomitentes que aporten capital? Porque saben que pueden simular una especie de captación de recursos disfrazada. En el momento en el que el inversionista aporta ese capital conforme a contrato o su modificación, entonces se va a volver fideicomisario y va a recibir beneficios conforme a las inversiones que haga el fideicomiso. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo traigo 10 millones de pesos y lo quiero invertir en un desarrollo inmobiliario donde tengo socios o futuros socios. Entonces lo que voy a hacer es inyectarle capital al fideicomiso que tiene ese proyecto inmobiliario dentro de su patrimonio. El fiduciario dispersa recursos y entonces a mí me vuelven fideicomitente pero también fideicomisario. Y entonces yo espero un rendimiento conforme a las reglas del fideicomiso. Claro que tendrá un plan de negocios. Y al volverme parte del fideicomiso, yo tengo derecho a pedir cuentas, a visualizar ciertas cuestiones, a pedir que se auditen estados financieros, etc. Y esto va conforme a contrato. Ahora, si no quieres involucrar a tus inversionistas en el fideicomiso inmobiliario, puedes abrir otro y tener fideicomisos paralelos que se financien recíprocamente a través de la inyección de capital y que uno le pague al otro, tal vez con metros cuadrados, tal vez con dinero o con alguna otra prestación. Pero esta práctica se va a repetir mientras tengas inversionistas. Uno hará una cosa, otro hará otra cosa, pero todos inyectarán capital, se suben al fideicomiso, el fideicomiso invierte y lo aplica a ciertos proyectos. Y también puede aplicarlo a ciertas empresas. En fin, hay muchos tipos de fideicomisos, como FICAPs, de arrendamiento, inmobiliarios y muchos otros. Entonces, como te puedes dar cuenta, la elección de si voy a levantar capital a través de SAPI o a través de fideicomiso no tiene una respuesta tajante. No creas en alguien que te diga este negocio es para SAPI sin tener elementos, o que te diga este negocio es para fideicomiso sin tener elementos. Obviamente,
que necesitamos evaluar ciertas condiciones para decirte que te conviene más. Puede ser más costoso el fideicomiso, sin lugar a dudas, pero cuando el proyecto genera utilidades y se sustenta, claro que puede salir bastante rentable. La SAPI tiene gastos de constitución, gastos de operación evidentemente, que implica gastos contables, fiscales, legales también, y también el fideicomiso. Pero mira, si tú quieres, te voy a dar una especie de analogía. Es como si alguien me dijera que quiere comprar un coche. Yo no le podría decir a esa persona, cómprate este coche o cómprate este otro. Yo primero le tendría que preguntar, a ver, ¿para qué lo quieres? ¿Qué rutas vas a recorrer? ¿Dónde vives? ¿Es un lugar de riesgo donde vives o no es lugar de riesgo? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué tipo de giro tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque no es lo mismo comprarte un Jetta que te sirve para andar en ciudad, ir al supermercado, llevar a los hijos a la escuela y que te va a salir pues relativamente económico su uso, a comprarte un Maserati o comprarte un Ferrari. Un Ferrari no lo vas a utilizar para ir al súper. Un Ferrari no se utiliza, por ejemplo, para ir por los niños a la escuela. ¿Por qué? Pues porque no está hecho para eso. Lo mismo ocurre con los temas legales. Necesitas saber qué condiciones tienes para saber qué te podemos asesorar y qué te podemos sugerir. El fideicomiso no es para todo mundo y la SAPI no es para todo mundo. Y claro que hay otro tipo de acuerdos. Se pueden hacer pactos parasocietarios o parasociales, se pueden hacer joint ventures, por ejemplo. La asociación en participación ha venido cayendo en desuso porque tributa como persona moral. Pero se pueden hacer otro tipo de acuerdos. Puedes indicar las acciones, por ejemplo. Puedes hacer acuerdos de financiamiento. Puedes celebrar préstamos, créditos. Puedes emitir obligaciones, por ejemplo, en una SADCB. Entre muchos otros mecanismos que ya escapan a este video y que creo que ya me alargué demasiado. Así es que vamos a hacer una segunda parte. Déjame tus comentarios aquí abajo para que podamos responder. Si tú necesitas una asesoría más elaborada, mándame un correo que aparecen en todas mis redes sociales. Y que es rodriguezreina@edmespecialistas.com. Ahí te voy a poder responder de una manera más certera si lo que necesitas es una asesoría respecto de tu caso concreto. Espero que este video te haya dado una luz, que te haya servido y bueno, pues sin más, nos vemos en una nueva transmisión.